Uy, tengo miedo. No, yo tengo miedo. No, eso me da miedo. El miedo es probablemente la emoción humana más popular en los últimos tiempos. Hola, te saluda Juan Ramón Pacahuala, director del programa El Imparable. Sobre todo desde que las redes sociales se han convertido en nuestro principal medio de comunicación. O sea, hoy todo el mundo es redes de comunicación o redes sociales. Compartimos vídeos, frases sobre el miedo y nos decimos constantemente que no debemos tener miedo. Apostamos por una vida sin miedo. Lo consideramos un súper enemigo. ¿Qué ocurriría si el ser humano nunca tuviera miedo? ¿Te pusiste a pensar? El miedo, escúchalo bien, el miedo es una de las emociones más básicas del ser humano, así como de cualquier mortal, cualquier mamífero en el mundo. Es una emoción que cumple un papel fundamental, que es el papel de la supervivencia. ¿Qué pasaría si todos viviríamos sin miedo? Solo existe la posibilidad de morirnos, literal. Sin miedo viviríamos de una forma tan temeraria que podríamos en peligro nuestras vidas y moriríamos a los pocos días simplemente por no tener miedo, por hacerlo todo sin miedo. Correr, conducir un auto a 300 kilómetros por hora o estar sobre el filo de un edificio de 20 pisos, no lo sé. El miedo tiene una utilidad muy importante en nuestra vida. Nuestro gran problema con el miedo es que convivimos con miedos disfuncionales. Ojo, disfuncionales. Profundicemos un poco más este tema. ¿Qué es el miedo? Según la psicología experimental, existen 6 emociones primarias: la alegría, sorpresa, la ira, la tristeza, el asco o el miedo. Los experimentos encuentran en estas 6 emociones, se han encontrado muchas expresiones faciales distintas. Y fíjate tú, menciona cada una de las 6 palabras que te he mencionado y fíjate, mírate al espejo, la cara que pones. Aunque existen muchas más emociones en función de la cultura y el vocabulario con la que describimos estas emociones. El miedo, aún así, es una emoción básica y primaria, ya que se encuentra en todas las culturas y sentirla trae grandes consecuencias sobre el organismo. Es una emoción desagradable, ya que nos hace sentir mal, aunque no negativa, ya que sentir emociones siempre es positivo, sea cual sea, positivo, o sea, siempre es positiva la emoción que tú vas a sentir. También es una emoción pasiva, ya que trata de retirarnos de lo que ocurre. Cuando sentimos miedo nos llevan a sentirnos también indefensos. Lo que ocurre cuando sentimos miedo es que nos retiramos, comenzamos a alejarnos, nos escondemos. ¿Para qué sirve el miedo? ¿Cuáles son sus funciones y cuáles serían sus efectos? Vamos a analizar. El miedo es caracterizado muchas veces como una emoción negativa, algo que hay que evitar y que está vinculado con la infelicidad. Sin embargo, lo cierto es que si el miedo es una emoción presente en prácticamente todas las culturas que se han estudiado, cabe la posibilidad de inferir que está ahí por algo. Por algo existe el miedo en todas las benditas culturas. ¿Acaso cumple alguna función relevante? ¿Para qué sirve el miedo? Analicemos. A ver, resumamos. El miedo sirve para sobrevivir, no para vivir, para sobrevivir. Es un mecanismo adaptivo a tu entorno, que en ocasiones nos da motivos para temerlo. Aquello por lo cual sirve el miedo tiene que ver con nuestra capacidad para reaccionar rápidamente ante situaciones peligrosas. Estás en alerta, siempre estás mirando. ¿Por qué? Porque estás con miedo, ya que gracias a él nos retiramos cuando existe una amenaza. Esta amenaza puede ser para nuestra vida o para nuestra autoestima. Ojo, nuestra seguridad, según nuestras creencias sobre lo que es, ¿estamos seguros o no estamos seguros? Eso es nuestro autoconcepto. Así que el miedo solo es una emoción que reacciona en función a nuestros patrones mentales, de nuestras creencias y, claro, también nuestros pensamientos. El miedo en sí mismo es positivo, nos ayuda a alejarnos de un suceso por el cual todavía no estamos preparados. Cuando el miedo es un problema, a ver, ¿en qué momento el miedo se convierte en un problema? El miedo es un problema cuando es disfuncional. Es importante aclarar que no existen emociones positivas o negativas. Siempre es positivo sentir cualquier emoción, ya que tiene algún tipo de utilidad y nosotros debemos sentir nuestras emociones con libertad en lugar de reprimirlas o tratar de controlarlas. El problema con cualquier emoción es que cuando nuestras creencias o interpretaciones hacen que sintamos miedo de forma disfuncional, es decir, lo que ocurre a consecuencia de sentir ese miedo es aún peor de lo que ocurriría si no lo sintiéramos. A ver, vamos a ver un ejemplo. Muchas veces nos hacemos lo que deseamos y es realmente importante en nuestra vida porque tenemos miedo de lo que pueda ocurrir. Viajar
ir a otro país a vivir, iniciar un negocio nuevo o dejar de ser empleado y convertirte en emprendedor, comenzar una relación sentimental, porque tienes miedo, no sabes cómo va a ser la persona, hacer algo nuevo en nuestros propios medios, hablar en público, bailar frente a otras personas o simplemente grabar un programa de podcast como el que estoy haciendo. Que yo tengo miedo, por supuesto, tengo miedo, me muero de miedo por momentos. Y lo digo con mucho honor. Si gestionamos de forma disfuncional nuestro miedo, nos frenará demasiado. Recuerda, el miedo no es un problema, solo nos obedece. El problema es lo que hacemos con el miedo. Realmente, ¿qué hacemos con el miedo? Entonces, ¿cuál es el tip? El miedo siempre va a estar. Tenemos que acompañarnos del miedo, porque el miedo nos hace como una pista de aterrizaje, se encienden las luces y guían para que el avión pueda aterrizar sin problema. Entonces es una guía. Pero tú a tu miedo lo tienes que minimizar, lo tienes que tratar de bajito, por debajo de tu cintura. Estira la mano, ahora, haz eso, haz ese ejercicio ahora. Estira la mano, ¿ok? Y no debe pasar de tu mano, menos de entre tu rodilla y tu cintura. Ese es el miedo que debes tener. Tú eres gigante, tú eres un valiente, tú eres más grande que tu miedo. Que tengas un extraordinario día con una muy buena actitud para que pases a la acción y finalmente edifica todo con mucha pasión. ¡Vamos, que vamos!